Empezamos. Bueno, en lo que es la morfología interna, chicos, aquí vamos a tener un corte ¿de qué tipo? Un corte, ¿qué plano sería? Axial, axial u horizontal. ¿Ok? ¿A qué nivel? Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen la órbita, ¿no? La fosa orbitaria o u-órbita, y vamos a tener un corte de tipo axial a nivel de lo que es la base del cráneo. De ahí deriva el nombre de lo que justamente es el contenido, que son los núcleos basales. Bueno, ¿cuál va a ser el contenido que vamos a ver el día de hoy? ¿No? Lo que vamos a identificar en este corte entonces es la sustancia gris, que es aquella que está compuesta por la corteza cerebral y las distintas capas que ya hemos observado, y la sustancia blanca. La sustancia blanca también habíamos comentado de que era, ¿no? Era la zona donde iban a estar los axones neuronales para lo que era justamente su vía de comunicación. Y aquí en la parte medial, esto ya es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Lo que tenemos que identificar son los núcleos basales, ¿ya? Que también van a ser, ¿no? sustancia gris o cuerpos neuronales asociados, pero ya debajo de la corteza, ¿no? Porque la corteza es lo que encontramos en este corte en la periferia, o sea, sería sustancia gris subcortical, ¿ya? Vamos a observar también en la parte medial el sistema ventricular, ¿no? Aquí podemos observar, apreciar en este corte lo que vendría a ser los ventrículos laterales que parten los cuernos frontales. Y bueno, la sustancia blanca, lo más importante, lo que vamos a ver la sustancia blanca, que ya sabemos que sus principales funciones son, ¿no? Lo que es la asociación, ¿no? Las fibras de asociación, las fibras comisurales y las fibras de proyección. Aquí vamos a tener una fibra de proyección muy importante que va a ser la cápsula interna. Todo esto lo vamos a disgregar con el correr de la clase. Hablamos un poco de morfología interna entonces. La sustancia blanca, ¿no? Va a ser la capa medular o área subcortical, como les acabo de mencionar. Si hacemos una analogía con el riñón, ¿no? Por ejemplo, la capa medular va a ser la capa más interna, como en este caso, ¿no? Igualmente, por eso toma ese nombre de capa medular o área subcortical, porque está por debajo de la corteza cerebral. Está constituida por prolongaciones neuronales, axones y dendritas, principalmente axones. Estos axones o dendritas van a estar recubiertos de mielina, ¿verdad? La sustancia de mielina, que va a ser una sustancia aislante que les va a dar justamente la propiedad, ¿no? De transmitir los impulsos nerviosos de acuerdo a su concentración de manera rápida o de manera mucho más lenta. En el telencéfalo, a este nivel, ¿quién recuerda cuáles son las células encargadas de producir la mielina? No, las de Schwann son en el sistema nervioso periférico, son los oligodendrocitos, ¿ya? Los oligodendrocitos, y las células de Schwann, como vuelvo a repetir, es en el sistema nervioso periférico. Eso va a ser la sustancia blanca. La sustancia gris, ¿no? En la morfología interna vamos a ver la parte cortical, ¿no? Que es la parte de la periferia, y la parte subcortical, que son los núcleos basales. Van a ser agrupaciones neuronales profundas, como se los mencioné, producto de la migración neuronal, ¿no? Ya sabemos que en la etapa embrionaria hay todo un sistema de migración neuronal que asumo se lo deben haber dicho en la primera clase. Y por último, lo que vamos a encontrar también son las cavidades ventriculares, que son, ¿no? El resultado de las dilataciones del conducto ependimario. Este conducto ependimario, en el desarrollo ya del sistema nervioso central, va a adoptar justamente a nivel del telencéfalo, ¿no? Una característica propia, ¿no? Debido a que al momento de
al momento de desarrollarse el cerebro, el conducto del epéndimo también va a tener, ¿no?, dilataciones, ensanchamientos que a la postre van a formar todo lo que es el sistema ventricular. En su interior, ya sabemos, se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Pasamos a ver lo que son núcleos basales. Empezaremos con lo que es el cuerpo estriado. El cuerpo estriado no es más que el conjunto del núcleo caudado y el núcleo lenticular o lentiforme. Aquí en esta vista lateral, ya es una vista lateral tridimensional de un cráneo, ¿no?, podemos observar en color azul, ¿no?, el núcleo lenticular, ¿no? Ese nombre lo tiene por su forma de lente, de un lente biconvexo, y inmediatamente, ¿no?, se continúa con el núcleo caudado. Entonces, por su filogenia, ya sabemos que es filogenia también, ¿no?, la etapa de desarrollo. Por su filogenia vamos a dividir este cuerpo estriado en 3 segmentos, que van a ser el neoestriado, que va a ser la unión del putamen con el núcleo caudado. El putamen es parte del núcleo lenticular, la que va a estar asociada, unida a la cabeza del núcleo caudado. Vamos a tener el palioestriado, que es el globo pálido, que también va a ser parte del núcleo lenticular. Y por último vamos a tener el arquiestriado, que va a ser el complejo nuclear amigdalino. Este complejo nuclear amigdalino, vamos a mencionarlo por ahí, pero su mayor importancia está en el sistema límbico, así que lo van a desarrollar con mayor profundidad en la clase de sistema límbico. Empezaremos con lo que es el cuerpo estriado, ¿no? Su importancia, ¿cuál es? Es la función motora, chicos, pero es una función motora distinta a la que hemos aprendido nosotros en lo que es áreas corticales. Nosotros, cuando hablamos de áreas corticales, mencionamos de que la función motora está avalada principalmente por las células piramidales. Entonces aquí también el cuerpo estriado va a tener función motora, pero va a ser a través de otro sistema, que es un sistema extrapiramidal. ¿Okay? No tienen que ver aquí nada las células piramidales. ¿Y qué es lo que va a hacer? Función motora, ¿no? Va a ser básicamente lo que es la postura, la coordinación del movimiento, el tono muscular, contracturas y balanceo armónico de la marcha. Nosotros podemos decir de que todas estas acciones, ¿no?, las adoptamos de manera involuntaria, ¿no? Porque nosotros cuando caminamos no estamos pendientes de nuestra postura, de nuestra coordinación, es algo que involuntariamente nosotros realizamos. Entonces por eso les menciono de que hay función motora, ¿no?, en el cuerpo estriado, pero que no depende del sistema piramidal, o sea, es un sistema extrapiramidal. Se va a encontrar en la región profunda de los hemisferios cerebrales, como podemos observarlo en este corte coronal, ¿ya? En este corte coronal podemos observar que se encuentra en la región profunda. Aquí tenemos en la periferia la corteza cerebral y aquí vamos a tener al cuerpo estriado. Aquí vamos a tener lo que es el putamen, aquí el globo pálido y aquí vamos a tener parte de la cabeza del núcleo caudado. Esas 3 estructuras van a formar el cuerpo estriado. Entonces, si ven su localización en este corte, no en este corte coronal, igual cuando lo hemos visto en el corte axial, vamos a ver que está en una región profunda, ¿no? Y va a estar anatómicamente entre el tálamo óptico, ¿no? En este caso es parte del diencéfalo, que es esto de aquí, el tálamo óptico, y aquí vamos a tener al lóbulo de la ínsula. Si ustedes se dan cuenta, tienen su reparo aquí, la cisura lateral o de Silvio. Ya sabemos que si abrimos los opérculos, que son estos de aquí, el opérculo, en este caso sería el opérculo parietal, y aquí separamos justamente la circunvolución temporal superior, vamos a encontrarnos con el lóbulo de la ínsula. Entonces, este cuerpo estriado va a estar entre la ínsula y el tálamo óptico, que es parte del diencéfalo.
está constituido por células pequeñas multipolares y en menor proporción células grandes. ¿Cuáles son las multipolares? Las de Martinotti. Este cuerpo estriado va a tener también conexiones de tipo aferente y eferente, ¿ya?, con otros núcleos, como el tálamo, el núcleo rojo, el núcleo gris, el núcleo subtalámico y otros núcleos que no van a ser telencefálicos, como les mencioné hace un momento, porque los que estamos estudiando son teleencefálicos. Estos núcleos ya son diencefálicos, ya son mesencefálicos. Muy bien, aquí nuevamente tenemos un corte axial u horizontal, donde vamos a identificar, ¿no?, a los ventrículos laterales por el medio, los cuernos frontales. Estos van a ser los ventrículos laterales, cuerno frontal, ¿ya? Y por debajo del cuerpo frontal, esta zona de aquí, gris, ¿ya?, va a estar lo que es la cabeza del núcleo caudado, ¿ya? Va a estar en relación al cuerno temporal, ¿ya?, de los ventrículos laterales. Cuerno frontal, perdón, de los ventrículos laterales. Vamos a observar también hacia abajo, seguimos en la porción medial, al tálamo óptico, parte del diencéfalo. Vamos a ver aquí una comisura, una estructura que va a ser una estructura capsular, ya, que va a ser la de sustancia blanca, que va a ser la cápsula interna. Y posterior a la cápsula interna vamos a tener aquí el núcleo lenticular. El núcleo lenticular por dentro va a estar formado por el globo pálido y por fuera por el putamen. Ustedes van a ver aquí una diferenciación marcada de la coloración del globo pálido y el putamen. ¿Qué es lo que va a marcar esa diferenciación en el color? La concentración neuronal, ¿ya? El putamen va a ser una estructura que va a estar mucho más, va a tener mucho mayor consistencia de células de tipo neuronal, a diferencia del globo pálido. Para mencionar la procedencia de estos núcleos también basales, ya vamos a mencionar de que el núcleo caudado tiene procedencia telencefálica, al igual que el putamen, y el globo pálido sí tiene procedencia diencefálica. Vamos a ver ahora las formaciones nucleares telencefálicas, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar del núcleo caudado, el núcleo lenticular, que ya lo hemos visto, con su putamen y globo pálidos, el núcleo claustro o antemuro y el núcleo amigdalino. De eso nos vamos a encargar el día de hoy. Aquí ya tenemos también en este dibujo, ya vamos a tener también al núcleo caudado, que tiene una forma de C, en la parte interna, en la parte externa tiene la semejanza a una coma, ¿no?, que va a estar unida al núcleo lenticular, ambos que van a formar el cuerpo estriado. Y terminando, ¿no?, el núcleo caudado, ¿no?, va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Terminando la cola va a tener un ensanchamiento que va a ser el complejo nuclear amigdalino o núcleo amigdalino. Aquí tenemos otro gráfico, ¿no?, donde tenemos los globos oculares, los nervios ópticos, el quiasma óptico, el tálamo, ¿no? Y si vemos en la porción medial donde van a estar los tálamos, lateral al tálamo es donde vamos a observar, ¿no?, el núcleo caudado y el núcleo lenticular, que va a estar compuesto por el putamen y globo pálido, como lo he mencionado. Otra vista aquí tridimensional, ¿no?, donde vamos a observar de igual manera el núcleo caudado, el núcleo lenticular. En la parte anterior ya sabemos que es el putamen, en la parte posterior va a estar el globo pálido, y terminando la cola del núcleo caudado vamos a tener a la amígdala
o complejo nuclear amigdalino. Aquí vamos a tener otro gráfico, ¿ya? En la cual también vamos a tener aquí el núcleo lenticular, ¿ya? El núcleo lenticular. Aquí la letra C vendría a ser el núcleo caudado, que va a terminar en la amígdala o complejo nuclear amigdalino. Lo que está en rojo vendría a ser el tálamo óptico. El tálamo óptico, vale decir, el tálamo óptico está unido, ¿ya? Está unido al núcleo estriado, ¿ya? O al núcleo lenticular, para ser más exactos, por una estría terminal. Aquí tenemos una nueva vista, pero ya de coronal, ya donde vamos a observar nuevamente el tálamo, ¿ya? El tálamo va a estar en relación a qué, chicos, va a estar en relación al sistema ventricular. Específicamente, aquí en este corte vamos a observar qué ventrículo es este, el tercer ventrículo, ¿ya? Este es el tercer ventrículo. Estos son los ventrículos laterales. Aquí está la comunicación, el agujero interventricular o de Monro, ¿ya? Aquí vamos a tener los plexos coroideos. Aquí al medio, esta telita que estoy marcando va a ser el septum pellucidum. Por encima, esta comisura va a ser el cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso va a formar parte de lo que es el techo de los ventrículos laterales. De nuevo, estábamos en nuestro tálamo, ¿ya? Estábamos en nuestro tálamo, y aquí ya les dije en relación a los ventrículos laterales y principalmente al cuerno frontal, vamos a tener, ¿qué cosa? La cabeza del núcleo caudado. Vamos a tener aquí esta división, que va a ser la cápsula interna, con sus tres partes: brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Y vamos a tener aquí nuestro núcleo lenticular. Por eso se llama lenticular, por su forma de lente, ¿ya? Por su forma de lente. Hacia afuera vamos a tener el putamen, y hacia adentro vamos a tener el globo pálido, que se va a subdividir en globo pálido lateral y medial. Va a haber una separación, si ustedes se dan cuenta, entre el putamen y globo pálido, y también entre las dos porciones del globo pálido. Eso se van a llamar las estrías medulares. La que separa el putamen del globo pálido va a ser la estría medular externa, y la que separa el globo pálido lateral del medial va a ser la estría medular interna. Hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera, aquí en verde, aprovechemos la imagen, vamos a tener, ¿no?, otra estructura de sustancia blanca capsular, que va a ser la cápsula externa. Aquí tenemos la cápsula interna, y aquí vamos a tener la cápsula externa, que va a estar entre el núcleo lenticular, principalmente el putamen, y esta pequeña estructura de sustancia gris, que va a ser, ¿qué cosa?, el claustro o antemuro. Aquí vamos a tener la cápsula externa, y de amarillo vamos a tener la cápsula extrema. Esta se va a ubicar entre el claustrum o antemuro y el lóbulo de la ínsula, ya que aquí no lo apreciamos bien, lo vamos a ver más adelante. Ya mencionamos de que los núcleos basales, precisamente el cuerpo estriado, va a tener relación aferente y eferente con otras formaciones nucleares. Aquí estamos hablando del tálamo. ¿Y de dónde proviene? El tálamo, que viene del diencéfalo, el núcleo subtalámico, también del diencéfalo, los núcleos del hipotálamo, el núcleo gris, locus niger o sustancia negra, que viene del mesencéfalo, al igual que el núcleo rojo. Y también vamos a tener núcleos tegmentales y reticulares provenientes o ubicados en el tronco encefálico. Veremos entonces ahora lo que es el núcleo caudado. El núcleo caudado, como les dije, es una estructura que va a tener la forma, como está acá en el gráfico, de una coma,
En las revisiones bibliográficas también mencionan que tiene forma de C, ¿ya? Y va a rodear al tálamo óptico. Aquí vemos justamente en color rojo el tálamo óptico y vamos a ver, ¿no?, su disposición y cómo va a rodear al tálamo óptico el núcleo caudado. Tiene tres partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza va a ser un ensanchamiento. Si ustedes se dan cuenta del trayecto que acá está en verde del núcleo caudado, va a ser un ensanchamiento anterior, ¿ya?, de 3 por 2 por 1 centímetro. Esas van a ser sus medidas, en estrecha relación al núcleo lenticular. Precisamente, ¿cuál? El putamen, ¿ya? Va a estar unido, o va a estar estrechamente unido al putamen. No van a estar unidos realmente, van a estar en relación estrecha pero no unidos. El cuerpo y la cola van a ser grosores menores a la cabeza del núcleo caudado, ¿no?, y van a tener de 3 a 4 centímetros de longitud juntas. Entonces estaríamos diciendo de que el núcleo caudado tiene una medida de 7 centímetros aproximadamente. Y termina adyacente, ¿no?, o cerca al núcleo amigdalino o complejo nuclear amigdalino, que va a estar en el sistema límbico. Y hablamos de una estrella terminal, que era la estructura que va a unir el núcleo lenticular con el tálamo óptico. Va a ser la fibra que los va a dividir. Aquí, ¿qué es lo que vamos a observar? Nuevamente un corte axial, ¿ya? Pero un corte mucho más trabajado para poder observar al núcleo caudado. Les mencioné hace un momento, ¿no?, de que el núcleo caudado estaba en relación a los cuernos frontales, como lo vemos aquí, los cuernos frontales. Pero ya en este tipo de disección vamos a ver que la cabeza del núcleo caudado va a formar parte de lo que vendría a ser el piso y las paredes laterales de los ventrículos laterales. Se va a extender, ¿no?, el cuerpo también, ya va a formar parte de lo que es los ventrículos laterales. Vamos a tener la cola ya que va a terminar en el complejo nuclear amigdalino a nivel del hipocampo para formar el sistema límbico. Otras estructuras que debemos aprovechar en ver aquí. Hacia arriba en este corte vamos a tener al cuerpo calloso. Si estamos en la parte anterior, ¿qué parte del cuerpo calloso será? La rodilla del cuerpo calloso. Aquí la estructura que va a dividir los ventrículos laterales, el septum pellucidum. También vamos a tener una estructura comisural, ya comisural ya saben que es información de un hemisferio a otro, que es el trígono o fornix, que también lo vamos a observar más adelante. Por detrás vamos a tener la lámina cuadrigémina, la cual va a tener a los colículos, ¿ya?, a los colículos superiores e inferiores. Y vamos a tener aquí al hipocampo y la circunvolución dentada, que va a ser el destino de los pilares posteriores del fornix. Eso lo vamos a ver también más adelante. Aquí vamos a tener una visión también del núcleo caudado respecto a los ventrículos laterales. Nuevamente les vuelvo a mencionar, forma parte de lo que viene a ser el piso y las paredes laterales del mismo. Aquí vemos nuevamente la rodilla del cuerpo calloso, el septum pellucidum, parte de lo que es el trígono, la vena estriotalámica, ¿ya? Esta vena es importante porque va a ser el principal drenaje de los núcleos basales, principalmente del cuerpo estriado. Los plexos coroideos, que también se van a ubicar, ¿no?, en los ventrículos laterales, van a ser si alguien está interesado para ver el vigilante, que vaya un alumno a verlo, ¿ya? Bueno, a ver, silencio por favor.
quieren que dé por dictada la clase? Para mí es más rápido, ya les dije la vez pasada. A ver, estábamos aquí continuando con las estructuras a este nivel. Ven estriotalámica, el principal drenaje del cuerpo estriado, los plexos coroideos encargados de la formación del líquido cefalorraquídeo a este nivel en los ventrículos laterales del 80% aproximadamente. El tálamo óptico, estructura medial, ya les dije que estaba relacionada a la línea media. Aquí tenemos las prolongaciones occipitales del ventrículo lateral. Vamos a tener prolongaciones en la región occipital, eso lo vamos a ver más adelante también. Aquí la tienda del cerebelo o tentorio, eso ya lo vieron en la práctica. Vamos a ver, ¿no?, que va a aportar aquí a la tienda del cerebelo, ¿qué cosa? El seno recto, ¿ya? Y acá también vamos a ver al seno transverso y van a terminar en el seno confluente o prensa de terófilo o córpula, 3 nombres. Pasamos al núcleo lenticular. Núcleo lenticular, como les mencioné, por su forma, ¿no?, de lente biconvexo, curvatura interna más aguda, sus dimensiones 5 por 3 por 4 centímetros, está ubicado entre la cápsula interna por dentro y por fuera la externa. Está dividido en 3 partes. ¿Ya? ¿Quiénes lo dividen? La lámina medular, que les mencioné hace un momento. Externa va a separar el putamen del globo pálido externo lateral, y la lámina medular interna, el globo pálido externo lateral del interno o medial. Continuamos, aquí un dibujo ya más grande para explicar lo mismo, ¿no? Su forma de lente, por fuera el putamen de mayor tamaño, separado del globo pálido por la lámina medular externa, globo pálido lateral o externo, globo pálido medial o interno, separado por la lámina medular interna. Aquí nuevamente lo mismo. El claustro o antemuro es una lámina delgada de sustancia gris. Ya vimos que está por fuera del núcleo lenticular. Ya por fuera del núcleo lenticular. Va a estar ubicado en relación a la corteza de la ínsula y va a tener 2 porciones. Una porción anterior, piriforme o temporal, que va a ser para incluir funciones olfativas, y una porción insular, que va también a tener funciones de tipo vegetativo, olfativo, y va a tener conexiones con la corteza, córtico-claustrales y claustro-corticales. Aquí tenemos una vista en un corte coronal. ¿Ya? Nuevamente aquí que vemos el núcleo lenticular. Aquí vamos a ver el claustro antemuro, y aquí vamos a ver a la corteza insular o de la ínsula. Aquí en este corte tridimensional igualmente. Gracias. Aquí en este corte nuevamente observamos, ¿no?, por fuera del núcleo lenticular, aquí en azul graficado, el claustro o antemuro. Ahora hablamos del núcleo amigdalino. Este es un complejo nuclear, un núcleo que está ubicado en el hipocampo, precisamente en la región del uncus, en el lóbulo temporal. Es la porción terminal del lóbulo, del núcleo caudado, ¿ya? Y va a estar relacionado sus funciones al sistema límbico. Nada más para informar sobre esto. Bueno, aquí su gráfico, ¿no? También porción terminal del núcleo caudado. También se le va a conocer como arquiestriado,
¿Cuál era el palio estriado? El globo pálido. Ahora hablemos de sus proyecciones, de sus aferencias y sus eferencias. Sus aferencias, ¿cuáles van a ser? Van a ser las córtico-estriadas del área 4 del área 4 o área 6 al neoestriado. La aferencia tálamo-estriada va a ser de los núcleos del centro mediano, internaminares y dorsomediales. Todos estos núcleos son del tálamo, ¿ya? Van a ir al núcleo estriado. Las nigroestriadas, ¿ya? Aquí tenemos al tálamo, chicos, ¿ya? Este es un corte también, ¿no?, coronal, donde vamos a tener aquí el tálamo en la parte media, ya saben, el tálamo arriba en relación al ventrículo lateral, al núcleo caudado, la cabeza principalmente. Aquí vamos a tener al núcleo lenticular. Por debajo del tálamo, aquí de rojo, tendremos al núcleo rojo. Aquí de amarillo vamos a tener al núcleo subtalámico o de Lewis, y aquí debajo vamos a tener a la sustancia negra, locus niger o núcleo gris. Entonces van a haber aferencias, distintas aferencias que van a llegar, ¿no?, a esta zona, a la zona del cuerpo estriado. Ya saben que está formado por el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Entonces estábamos hablando de las tálamo-estriadas, de estos núcleos del tálamo, ya de los núcleos talámicos al cuerpo estriado. Las nigroestriadas también van a hacer de la sustancia negra o locus niger hacia el núcleo caudado, ¿no?, putamen y principalmente globo pálido. Las interestriatales, ¿cuáles van a ser? Van a ser dentro del cuerpo estriado, entre globo pálido, putamen y núcleo caudado. Y también vamos a tener las rubro y subtálamo estriatales. ¿Cuáles son las rubro? Rubro tiene que ver con la sustancia roja, subtálamo con el núcleo subtalámico hacia ¿qué? Hacia el cuerpo estriado. ¿Cuáles van a ser sus funciones principalmente? Ya mencionamos de que los núcleos basales, en este caso ya hablamos ya con propiedad del cuerpo estriado, se va a encargar de todo lo que es, ¿no?, el movimiento extrapiramidal, movimientos de tipo involuntario. Entonces, estas sustancias van a regular esos movimientos, porque si hubiera un déficit, ¿no?, vamos a tener enfermedades de tipo Parkinson, si es que hay algún problema a nivel de la sustancia negra, por ejemplo, que va a emitir un neurotransmisor llamado dopamina. Ese neurotransmisor, que es una sustancia química o una hormona, que va a viajar al núcleo, al cuerpo estriado, ¿no?, se va a encargar de hacer función inhibitoria. Entonces, si hay falta de función inhibitoria, entonces estos movimientos involuntarios que nosotros tenemos, y sobre todo el reposo, se van a acentuar. Las eferencias, lo que sale, lo que proyecta los núcleos de la base, van a ser las fibras estriato-palidales, que van a ir del núcleo caudado o putamen hacia el globo pálido, ¿no?, comunicación entre sí. Las fibras estriato-talámicas, que van a ir, como dice su nombre, del cuerpo estriado al tálamo, ¿ya? Aquí vamos a tener fascículos que van a ser conocidos como la H de Forel. Vamos a tener fascículos ventral anterior, ventral lateral, que van a formar el fascículo H2, que es el fascículo lenticular, y el asa lenticular, con su fascículo lenticular también, van a formar la parte H y H1 de la H de Forel. Vamos a tener también fibras estriato-corticales. Cuando hablemos de estriato ya sabemos que es el núcleo cuerpo estriado hacia la corteza. Vamos a tener también
fibras del fascículo subtalámico, ¿ya? Que va a ser de aquí, este va a ser el núcleo subtalámico hacia el cuerpo estriado, o sea, mejor dicho, del cuerpo estriado hacia el fascículo subtalámico. Vamos a tener fibras pálido-tegmentales, ¿ya? Que van a ser las del globo pálido hacia los núcleos tegmentales. Ya vimos que eso está a nivel del tronco encefálico. Fibras estrionígricas del cuerpo estriado a la sustancia negra o núcleo gris, que está aquí, y las fibras estriato-hipotalámicas. Todos estos núcleos que vemos aquí son del hipotálamo. Entonces también va a haber una conexión entre el cuerpo estriado y el hipotálamo. Aquí era donde estábamos hablando de los movimientos involuntarios o discinesias. Van a haber múltiples tipos de enfermedades relacionadas a esta patología, ¿ya? Que va a estar asociada, como mencionamos, a la inhibición, ¿no? Justamente de las sustancias inhibitorias. Principalmente, recordemos los neurotransmisores inhibitorios, que son la dopamina y la sustancia GABA, ¿ya? La sustancia GABA, ácido aminobutírico. Muy bien, iniciemos con el temblor. El temblor es principalmente, no sería tanto una patología, porque también es un estado que está asociado a ansiedad. Por ejemplo, si le doy el micrófono a alguno de ustedes para que hable, va a empezar a temblar. Y no necesariamente tienen una lesión cerebral. Este tipo de temblor va a estar caracterizado principalmente porque va a ser un temblor al movimiento. Voy a estar así, ¿no? Le doy el micrófono y van a estar así temblando. Entonces, eso va a ser un temblor, ¿ya? Que también puede estar asociado a lesiones cerebrales o causas orgánicas, como cuáles, por ejemplo, hipertiroidismo. Vamos a tener la enfermedad de Parkinson, que va a haber una lesión o una inhibición del núcleo gris, que va a ser el encargado de enviar la dopamina a los núcleos basales. Entonces no va a cumplir su función inhibitoria y, a diferencia del temblor propiamente dicho, esto va a tener la diferencia de ser un temblor al reposo. El otro tipo de temblor era al movimiento. En la enfermedad de Parkinson, el tipo de temblor o tremor, como se le dice, ¿no?, clínicamente, temblor o tremor, va a ser al reposo y va a ser un tremor distal, o sea, de extremidades. La corea también va a ser un tipo de tremor que va a ser también asociado no solo a extremidades, sino a músculos también de la cara, del cuello. Va a ser algo mucho más por así decirlo, más escandaloso, ¿no? Su manera de presentación. En las coreas vamos a tener principalmente dos patologías, que van a ser la corea de Sydenham, que va a estar asociado a la edad pediátrica, a la fiebre reumática, a gente que lo causa el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Y va a haber una disminución de un neurotransmisor que va a ser excitatorio, que es la acetilcolina. Y en la corea de Huntington, que va a ser una enfermedad genética, eso lo deben haber visto ustedes en embriología, ¿no? Va a ser lesionado el cromosoma 4, va a haber una disminución de la sustancia GABA, ¿no? Y es una enfermedad genética dominante, se da en todas las generaciones. También vamos a tener una enfermedad, ¿no?, una discinesia llamada hemivalismo, que va a ser una lesión a nivel del núcleo subtalámico, en la cual los pacientes van a tener movimientos de tipo lanzamiento de bala. Van a ser movimientos estereotipados. ¿Qué son estereotipados? Son movimientos repetitivos, ¿ya? Eso va a ser el hemivalismo, lesión del núcleo subtalámico. Y por último, mencionar la enfermedad de Wilson, que va a ser una lesión en el mismo cuerpo estriado, ¿ya?, por un problema en el transporte del cobre. El cobre se va
a concentrar, ¿no?, en todo el organismo, incluyendo el sistema nervioso, y no va a dejar cumplir la función del cuerpo estriado y también va a generar un tipo de disinesias o movimientos involuntarios. Hasta aquí, chicos, es básicamente todo lo más importante relacionado a lo que son los núcleos basales. Ya saben, lo más importante aquí es recordar al cuerpo estriado y al núcleo amigdalino, sus distintas aferencias y su localización. Pasaremos al otro capítulo aquí dentro del mismo tema, que es la sustancia blanca. Ya sabemos que la sustancia blanca es un área subcortical, ¿ya?, que está conformada por fibras mielínicas, ¿ya?, por axones o dendritas recubiertos de mielinas, y sabemos también desde la clase anterior que están organizadas en tres tipos, ¿no? Las fibras de proyección, las fibras de asociación y comisurales. Su disposición va en una vista axial, ¿no? Va a dar la impresión de que forman estructuras ovaladas o hemióvalos, los cuales van a formar el centro hemioval y el centro oval, que lo vamos a ver a continuación. Y en el corte sagital, estas mismas fibras mielínicas van a adoptar el aspecto de radiaciones solares, llamándolas coronas radiantes. Aquí podemos también agrupar lo que vimos en la vía olfatoria, ¿no? En la vía óptica. ¿Qué parte de la vía óptica tenía una formación de tipo estrías estrías solares? Antes de llegar al área 17 del cuerpo geniculado lateral, ¿cómo llegaba al área 17? Por las radiaciones ópticas. También vendrían a ser parte de estas radiaciones solares. Aquí vamos a tener el centro hemioval, toda la conformación, no toda la disposición en este corte de la sustancia blanca en un solo hemisferio, por eso es hemioval. Aquí lo tenemos graficado, igualmente, su recorrido. El centro oval va a ser, ya de ambos hemisferios, toda la vista, toda la disposición que tiene la sustancia blanca. Y aquí lo tenemos también graficado. Y aquí van a ser las mismas fibras, pero en un corte sagital, que van a ser la corona radiante. Aquí vamos a ver todas esas fibras, ¿no?, de asociación, comisurales, que vamos a tener en el sistema nervioso central. Aquí tenemos otro corte, de la misma manera, las radiaciones solares. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Estas radiaciones van a acabar en la corteza, van a terminar en la corteza. Y aquí vamos a tener a las radiaciones ópticas que se están dirigiendo, como ustedes ven, ¿no?, a la cisura calcarina. En la periferia es lo que vamos a tener, el área 17. Empezaremos hablando por las fibras de asociación. Las fibras de asociación, ya dijimos, van a comunicar áreas corticales, circunvoluciones o lóbulos entre sí en el mismo hemisferio. Se clasifican en fibras cortas y fibras largas. Como vemos aquí, las fibras cortas van a unir, ¿no?, las circunvoluciones o las regiones corticales adyacentes que estén juntas, mientras que las fibras largas sí van a unir un lóbulo con otro lóbulo, por ejemplo. Aquí vemos, ¿no?, las fibras arqueadas, que van a ser las fibras cortas del cerebro, y aquí vamos a ver algunos fascículos largos, que los vamos a observar mejor en esta de acá. Vamos a tener el fascículo órbitofrontal, que se va a encargar de llevar información dentro del
lóbulo frontal, vamos a tener también los fascículos longitudinal superior e inferior. Esto va a llevar información del lóbulo frontal al occipital. Vamos a tener también fascículos occipitales verticales, así como la órbita frontal, que se va a encargar de llevar información dentro del mismo lóbulo occipital. Vamos a tener también nuestro fascículo. ¿Qué fascículo era este? Fascículo arqueado o arcuato, ¿ya? Que va a estar dentro de las fibras del fascículo longitudinal superior. Va a comunicar el área de Wernicke con el área de Broca. Aquí lo que estamos observando es una resonancia magnética, ¿ya? Con lo que se llama tractografía. Tractografía es un estudio que justamente va a ver estos fascículos, ¿ya? Estos fascículos. Aquí podemos ver, por ejemplo, de color celeste, el fronto occipital inferior. Aquí podemos ver la radiación talámica anterior, ¿no? Esta resonancia, para que vean que ahora, ¿no?, estos estudios se pueden hacer a nivel o a través de imágenes. ¿Cómo se hacen? Se pone al paciente en un resonador y se estimula mediante estímulos externos, ¿no? Va a haber trabajo, ya les dije, de las sustancias que nutren al cerebro. Va a haber concentración de oxígeno y glucosa y se van a graficar estos fascículos, estas vías. Esto es de vital importancia, por ejemplo, cuando se operan tumores cerebrales. Cuando se operan tumores cerebrales y hay una masa ahí localizada dentro del cerebro, tenemos que ver antes de operar a un paciente qué fascículos podemos lesionar y qué secuelas podemos dejar en él. Y el paciente tiene derecho, o su familia, de poroso estado, saber cómo va a quedar después de una intervención quirúrgica. Para ello solicitamos este tipo de examen como parte de planeamiento quirúrgico de tumores cerebrales principalmente. Hasta aquí lo que son fibras de asociación. Ya sabemos, comunicación en un mismo hemisferio mediante fibras cortas y largas. Eso es lo más importante. Pasaremos a las fibras comisurales. Hablaremos de la gran comisura, primero, que va a ser el cuerpo calloso. ¿Ya? Va a ser una gran comisura interhemisférica y va a ser la principal también. Esta va a formar el piso de la cisura interhemisférica y, como mencioné en diapositivas atrás, el techo de los ventrículos laterales. Su medida va a ser 10 centímetros en lo que es longitud y de espesor 1 centímetro. Va a ser la gran comisura interhemisférica porque va a ser la parte del sistema nervioso que va a concentrar el mayor número de fibras nerviosas. Estamos hablando de 200 millones. En el libro del doctor Espinosa decía 10 millones. Entonces esto ha sido variado ya hace un tiempo. Es un error también por corregir. ¿Qué es lo que hace? Permite que ambos hemisferios trabajen de forma conjunta y complementaria, ¿no? De manera armónica, el trabajo entre hemisferio y hemisferio. ¿Por qué? Porque una lesión a este nivel provocaría un trastorno de disociación. ¿Qué significa eso? De que nuestro organismo no podría ejecutar bien las órdenes o recibir los estímulos debido a que están trabajando por su cuenta. En lo que es el cuerpo calloso, vamos a tener las partes que ya las hemos visto también en la práctica, ¿no? Por delante el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete o esplenio. Hay algunas patologías donde los pacientes no tienen cuerpo calloso. Esto se llama agenesia del cuerpo calloso y está asociado a tener un ventrículo único. O sea, no tenemos todo el sistema ventricular tampoco desarrollado, y esa patología es la holoprosencefalia. ¿Ya? La holoprosencefalia. Problema por ausencia o agenesia del cuerpo calloso. Aquí de nuevo, otra gráfica, bien dibujo, ¿no? Tenemos aquí nuestro pico, rodilla,
cuerpo y rodete. No me voy a extender más ahí porque eso ya lo conocen hasta el cansancio. Aquí sí vamos a tener una vista del cuerpo calloso en la que vamos a observar, ¿no?, una vista superior del cuerpo calloso donde vamos a observar sus estructuras. A nivel medial ya vamos a tener estrías, formaciones estriatales, estrías a nivel lateral y medial. ¿Ya? Aquí al medio vamos a tener la estría longitudinal medial y aquí a los costados las laterales. Son las estrías longitudinales o de Lancisi, ¿ya? O de Lancisi. Vamos a tener también, ¿ya?, la prolongación anterior del cuerpo calloso hacia los lóbulos frontales. Va a ser el forceps mayor. Va a haber ahí el forceps, minor o menor, el forceps minor. Ya va a haber ahí un acúmulo de fibras a ese nivel, a nivel del cuerpo calloso y la región frontal, que es el forceps minor o forceps menor. Hacia atrás, hacia el rodete y la región occipital, vamos a tener otro acúmulo que va a ser el forceps mayor, a este nivel. Y las estrías laterales, que están en la región medial, dorso medial, van a formar lo que es el tapetum. Olvidé mencionarles, eso les dije en la teoría la vez pasada. Por encima del cuerpo calloso va a haber una estructura de sustancia gris. ¿Cómo se va a llamar? El inducium grisium, que va a estar en relación a las estrías longitudinales. O sea, todo esto de aquí que está por encima, que estoy marcando, es el inducium grisium. Aquí vemos el forceps minor en relación a la rodilla, ya saben, y con dirección a los lóbulos o a la región frontal. Aquí tenemos el rodete en relación a la región occipital, formando lo que es el forceps mayor, y las fibras mediales que van a ser el tapetum. Como vemos aquí, esta comisura va a llevar las informaciones de un hemisferio a otro. Otra comisura importante, la comisura blanca anterior. También van a ser fibras que atraviesan los hemisferios, como ya sabemos, ¿ya? Y va a estar ubicado entre la lámina terminal y el pilar anterior del trígono o fornix, que lo vamos a ver más adelante. Lateralmente se separan en dos fascículos. Tiene un fascículo anterior, que es pequeño, que va a terminar por la sustancia perforada anterior. Va a tener función olfatoria. Por la sustancia perforada anterior van a salir las cintillas olfatorias. Fascículo posterior, que es más largo, va a unir los núcleos amigdalinos y la circunvolución parahipocampal o del hipocampo, de función límbica. Aquí observamos, chicos, el pico del cuerpo calloso, ¿ya? Y aquí vemos una estructura. Si vemos aquí, vamos a tener el cuerpo calloso, el pico. Debajo del cuerpo calloso, ¿qué vamos a tener? ¿Qué sería esto? El septum pellucidum, ¿ya? El septum pellucidum. Y van a ver aquí otra estructura también comisural. Ese va a ser el fornix, ¿ya? Eso va a ser el fornix. Entonces el fornix va a tener pilares anteriores y posteriores. Acá solamente vemos parte del pilar anterior y cuerpo del fornix. Entonces aquí, donde está marcada la comisura anterior, como les dije, por debajo del pico vamos a tener la lámina terminal. Y aquí va a estar el pilar anterior del fornix. Entonces ahí vamos a tener esta comisura de la que estamos hablando. Aquí, en una vista coronal, vamos a ver también la comisura anterior. Aquí, a este nivel. Aquí la información que les he dado, ¿no? Mientras el cuerpo calloso tiene
200 millones de fibras nerviosas, la comisura anterior solamente tiene 50.000. O sea, lleva mucho menos información. Comisura blanca posterior. Es un fascículo pequeño que está en la región pineal, aquí en la parte posterior, ¿ya? En la región pineal, sobre los tubérculos cuadrigéminos. Estos van a ser en este corte los tubérculos cuadrigéminos o colículos, ¿ya? Estos de aquí, inferiores y superiores, que van a unir los núcleos avenulares, eso lo vamos a ver en la comisura de la vénula, los núcleos periacueductales y las fibras intertectales. Las fibras intertectales, pongan atención, son importantes porque están encargadas del reflejo de acomodación y reflejo consensual, reflejo de acomodación de la visión y el reflejo consensual también de la visión, ¿ya? El reflejo de acomodación vendría a ser parte de lo que es está asociado a lo que es la profundidad estereoscópica, lo que hablamos el área 18, y el reflejo consensuado está dado por medio de la estimulación de la luz hacia las pupilas. Como mencioné en la vía óptica, y en su gráfico lo tienen, cuando tenemos la entrada de la luz por la vía óptica, va a pasar por el nervio óptico y se va a entrecruzar las fibras por el quiasma. Esto significa de que hay fibras que también van a ir sin necesidad de estimular el otro ojo, también hay fibras que van a llegar al otro nervio óptico. Entonces, ¿qué es el reflejo consensual? El reflejo consensual es fácilmente identificarlo, es estimular con una luz la pupila y ver cómo se va a contraer no solamente la pupila que estamos apuntando o enfocando, sino también la pupila contralateral que no está siendo estimulada. Ese es el reflejo consensual o consensuado.